La intención de la confección de este vídeo va dirigida principalmente a la actitud que mostró Lutero contra todo el que se opusiera a la reforma protestante que él dirigió. Una de dichas actitudes se distinguió por sus acerbos ataques contra nuestro país y sus consecuencias negativas y dañinas para él mismo. Asimismo, al definirse como enemigo acérrimo del catolicismo, sus agresiones se dirigen contra la España católica del emperador de forma feroz en sus discursos y panfletos, siendo el continuador de la llamada leyenda negra. Igualmente, al analizar su actitud hacia otras sociedades, pretendemos analizar objetivamente su idiosincrasia y obsesiones. Escritor empedernido, usó su pluma principalmente para sus ataques y sus desviaciones religiosas y psicológicas. Un gran número de panfletos, unos 3.183, fueron escritos por Lutero en unos años, siguiendo él y otros propagandistas el ataque burdo y cruel hacia los que consideraban sus enemigos. En ellos se contenían violentísimas acometidas verbales contra los católicos, intentando propagar su ideología de cualquier manera y a cualquier precio. El uso de la imprenta ayudó en su afán propagandístico, al igual que se aprovecharon de algunos grandes artistas de su tiempo y entregados a la Reforma, que coadyuvaron en su expansión, como fueron los Cranach y Hans Holbein el Joven, ilustrando dichos panfletos en imágenes crueles y despiadadas, conscientes de que los dibujos entraban más rápidamente por los ojos que por las palabras. Y es que en España se lideraba en aquellos momentos dos cuestiones de gran importancia, dirigidas por el emperador Carlos V, el catolicismo, contrario a su nueva religión, y la defensa de una Europa unida, la Universitas Christiana, la cual era totalmente opuesta a la insidiosa partición que los príncipes alemanes, sus más adictos y fanáticos cooperantes, preconizaban, con el fin de sus cuantiosos repartos de territorios y fortuna que la Iglesia atacada poseía, mediante un latrocinio y ataques sin precedentes y carentes de escrúpulos de todo tipo, mayormente religiosos y contrarios a las leyes establecidas. Lutero fue una marioneta en manos de los príncipes que poco les importaba la cuestión religiosa y supieron aprovechar bien sus diatribas para el logro de sus fines, utilizando el luteranismo como herramienta en todos los ámbitos, con el fin de triunfar, como ocurrió. La presencia de un emperador joven, cuasi español, con un poder desmesurado y grandes riquezas, heredadas mayormente de sus abuelos hispanos, presentaba un proyecto de unificación, contraria a los deseos de los príncipes, cuyos objetivos estaban en la fragmentación, el nacionalismo y las políticas en su beneficio privado y particular. El protestantismo planteó la nacionalización de la religión, al pasar las distintas iglesias reformadas a ser propiedad del mandatario de turno, cuius regio, eius religio. A cada región, la religión de su señor. Por ello, cada mandatario se convertía en jefe de su iglesia, con el poder necesario de obligar a sus fieles a mantener sus directrices y sus creencias. Anularon totalmente la voluntad particular de cada uno para elegir la religión que quisieran. La falta de libertad que antes con el catolicismo habían disfrutado se convirtió en tiranía, estableciendo diferencias notorias entre los seguidores de la Reforma y los que pretendían mantenerse fiel a sus principios católicos, siendo estos mayoría. Las persecuciones religiosas, junto con los castigos corporales y las muertes indiscriminadas, fueron la tónica desde entonces en el territorio alemán. La Reforma proporcionó una gran ventaja económica para los príncipes, puesto que las leyes dadas por ellos les autorizaban a expropiar los bienes de la Iglesia Católica y la confiscación de las propiedades de alemanes que no quisieron abandonar su religión
y rechazaron las conversiones forzosas, esta nobleza se hizo inmensamente rica. Consciente de ese poder, Lutero no dudó en ponerse bajo su protección y contribuir en sus planes. La crisis que ocasionó la Reforma trajo como consecuencia la enorme miseria que la mayor parte de la población alemana padecía, sobre todo el campesinado, amén de los hidalgos y caballeros de más baja condición. Se produjeron graves tensiones sociales y desórdenes públicos que desembocaron en la llamada Guerra de los Campesinos, calificada como una de las más graves que habían asolado a Europa. Los príncipes alemanes intentaron aplastar las rebeliones de manera cruel y con matanzas indiscriminadas. Lutero, con el apoyo que había recibido de los príncipes y la nobleza, tuvo miedo de indisponerlos en su contra y escribió un libelo contra las hordas asesinas y ladronas de campesinos, incitando a los nobles a que castigase sangrientamente a aquellos. Por ello escribió: todo el que pueda debe aplastarlos, degollarlos y ensartarlos, en secreto y abiertamente, lo mismo que se mata a un perro rabioso. Por eso, amados señores, acudid en ayuda nuestra, salvadnos, que todos cuantos puedan, hieran, golpeen y degüellen, y si alguien alcanza la muerte, bienaventurado de él, pues no puede existir muerte mejor. Martín Lutero. Los revolucionarios consideraron a Lutero y a sus palabras como una traición a su pueblo, que perdió en total unas 130.000 vidas en las luchas. Los ataques dirigidos contra España fueron numerosos. Lutero, que nunca estuvo en nuestro país, calificaba a los españoles de bestias, bautizándolos con el apelativo de españoturcos, y no dudó en acusarles, contra toda racionalización, de que eran aliados de los turcos y buscaban con ellos la destrucción de Alemania. Con ello consiguió que en el gravísimo momento de la invasión turca a Europa, muchos de sus aliados, los príncipes alemanes, se inhibieran de salir en auxilio de sus territorios, negándose a contribuir a la defensa de la cristiandad. Entre otros de sus libelos difamatorios, Lutero aprovechó la invasión turca para atacar al Papa, uno de sus principales enemigos, diciendo: los españoles son mucho más alevosos y engañadores que los italianos. Son un pueblo violento, tirano y cruel. Por eso el Papa, ese perro sediento de sangre, hace venir a esos hombres crueles contra nosotros. Atacó, siempre que pudo, al emperador Carlos V, presentándolo como un déspota que oprimía al pueblo alemán, sin tener en cuenta que el luteranismo necesitó muchísimos años de cruel propaganda para implantarse en la mente de los alemanes, que en su mayoría querían seguir siendo católicos, saltándose muchas verdades, como la actitud del emperador, que siempre intentó defender la ley por encima de los intereses privados y particulares de los príncipes alemanes y de salvaguardar la propiedad privada de los alemanes católicos frente a los depredadores príncipes, autores de las leyes que favorecían la confiscación de bienes de quienes se negaban a convertirse al protestantismo. Lutero odiaba profundamente a la raza judía y lo manifestó repetidamente en sus obras. Fue otra manera de atacar a España obsesivamente. Pensaba, al igual que otros reformadores, que los españoles eran racialmente impuros por su contaminación semita. En sus panfletos decía: los hispanos son sodomitas y violadores. Y al morir el emperador, los españoles eran ya la personificación de Satanás. Se denunciaba el advenimiento del anticristo y su séquito español. Consideraba a los españoles y a los italianos unos ladrones de los bienes alemanes por encargo de la Iglesia de Roma, y decía: la mayoría son marranos, mamelucos. 3 años antes de morir, escribió un tratado de antijudaísmo cristiano llamado Sobre los judíos y sus mentiras, publicado en 1543, diciendo que debían realizarse contra los judíos acciones como quemar las sinagogas, destruir sus libros de oración, prohibir predicar a los rabinos,
aplastar y destruir sus casas, incautarse de sus propiedades, confiscar su dinero y obligar a esos gusanos venenosos a realizar trabajos forzados o expulsarlos para siempre. Según la opinión del doctor Robert Michael, parece que Lutero también aprobaba el asesinato de judíos. Algunos historiadores han aceptado de forma categórica sus ataques. Paul Johnson declaró: primer trabajo del antisemitismo moderno y un paso gigantesco en el camino hacia el Holocausto. Para algunos filósofos del nazismo, las ideas de Lutero prepararon el camino en la creación de los campos de exterminio nazi. Elvira Roca explica en su libro Imperofobia y Leyenda Negra: la noche de los cristales rotos se hizo en honor a su 450 cumpleaños. A las elecciones de 1933 asistió Hitler con un gran cartel donde la imagen de Lutero y la cruz gamada aparecían juntas. La semilla que dejó Lutero creó innumerables víctimas, guerras innumerables entre protestantes, persecuciones y castigos cruentos. La intolerancia de su doctrina así lo gestó. Su reforma se movió principalmente en el ámbito político más que en el religioso. Los nuevos datos proporcionados por Luigi Villa, publicado en la revista Chiesa Viva, No. 28, Brescia, Italia, con el título Martín Lutero, homicida y suicida, aportan nuevas e interesantes noticias, totalmente opuestas a la versión historicista que hasta ahora ha circulado sobre su entrada en el convento. En un intento de salvarse de la justicia, al haber asesinado a un hombre, sobre su muerte, ocasionada por el suicidio, después de una opulenta cena plena de aberraciones, y sobre la sinceridad de sus escritos y obra. El suicidio fue testificado por su criado personal, Rutfeld Sedalius, quien lo encontró colgado de uno de los postes de su cama, noticia que otros historiadores refrendan.